Entonces, una de las cosas que a mí que me pareció interesante, sobre todo como psicoterapeuta, es pensar esto que en el libro está descrito, pero no está acentuado y que uno lo deduce. Y es que los terapeutas, y yo creo que todas las personas en general, nos debemos como a tres vertientes. Una vertiente que es la teórica, y eso es independiente si somos académicos o hemos estado en la universidad. O sea, lo teórico es lo que sabemos. Otra vertiente es la historia personal, o sea, cómo nos construimos con nuestra historia personal. Y una tercera es una forma de describirlo sería como un etos cultural, que es el entorno, el contexto, el medio donde nos desarrollamos. Porque este libro toca esos tres niveles en Peirce. O sea, habla de su historia personal, habla de su formación teórica como psicoanalista y habla del contexto en donde está. En ese cruce de esas tres vertientes aparece Peirce. Y aparecemos, yo imagino, cualquiera. O sea, desde nuestra historia, desde nuestro contexto y desde lo que hemos leído teóricamente. Desde ahí yo tengo la impresión de que se surge, se emerge, se aparece. Para los terapeutas fue complicado en algún periodo, yo creo que Peirce fue uno de los que lo sufrió, el tener que vivir una suerte de marginalidad de la vida, una suerte de reserva de la vida, una suerte de no poner la vida delante, sino estar en una suerte de escucha más neutra. Y Peirce no hacía eso, él estaba completo ahí en la terapia. Yo creo que estos tres aspectos, además, en Peirce se da en un momento donde en estos tres lugares estaban pasando cosas muy interesantes. Su vida era una vida muy movida, una vida, como todos han dicho, de un judío en Alemania. Es muy complicado eso. Yo pensaba, yo soy boliviano en Chile, entonces no es lo mismo, pero es parecido. Yo de chico, claro, era boliviano en Chile, bueno. Entonces, para Peirce, yo creo que ser judío en Alemania, donde estaba empezando además todo el antisemitismo, era un conflicto. Y eso significó tener como esa vivencia de desagregación, de disociación, de separación, que no era solamente lo que vivía él, sino que se estaba viviendo en el entorno. Fritz Peirce sigue su historia personal, un padre complicado que, como se dijo acá, le golpeaba, le decía que era un pedazo de mierda, esa era la manera como lo trataba. Su madre también, una mujer muy poco afectuosa, receptiva, pero Peirce vive con esa historia a cuestas y tiene que hacerse cargo de eso. Él hace referencia muchas veces a su dificultad familiar. Por otro lado, está un contexto que no es menor. Alemania está empezando en un proceso de unificación. La República de Weimar es el primer momento de una conformación democrática. Venía saliendo del Kaiser. Entonces se está aglutinando Alemania, se está organizando como país. La primera guerra me parece que se produce cuando está Guillermo I, segundo, no sé qué, su ministro era Bismarck, y todo eso le estaba dando a Alemania la necesidad de unión, pero era una unión donde Alemania vivía también la diversidad. Esa diversidad después de la primera guerra se hace mucho más intensa. ¿Por qué? Porque aparecen todos los movimientos que Bocian va a definir como los outsiders de Alemania, que son el Partido Comunista o los comunistas, que empezaron a tener una efervescencia importante y una presencia muy importante. Peirce era de los freudo-marxistas, era una persona que trabaja en el partido, milita en el partido, contribuye al grupo de educación del partido, era una persona de izquierda. Y además dentro de Alemania estaban apareciendo los movimientos del nacionalsocialismo.
y muchos otros movimientos políticos. Además había una diversidad cultural bastante impresionante. El impresionismo empieza a surgir. El impresionismo surge como una impronta que se revela contra toda esta suerte de manifestación artística un poco edulcorada, decían ellos, como suavizante. Entonces el expresionismo sale como respuesta a todo eso. Y era justamente lo anterior, que era el impresionismo o algo muy parecido al impresionismo, donde todo estaba definido por la sensación del artista, por lo que el artista percibía. Bueno, los expresionistas volcaban todo eso, o sea, mostraban todo y estaban permanentemente en la exposición. Los que estaban mucho más allá de eso eran los dadaístas, donde Tristan Tzara tenía un concepto que decía: la creación se produce en la boca. O sea, ahí se produce la creación. O sea, no hay cerebro, no hay pre-idea, sino que en la boca se forma el concepto. Era tremendamente espontáneo. Ahora, el mundo en ese momento vivía una efervescencia particular. La revolución industrial se había consolidado o no, pero estaba en su pic, y estaba toda la fantasía del funcionamiento automático, ¿no? O sea, que las máquinas iban a hacer lo que iba a resolver el problema de la humanidad. La Rusia comunista tenía una fascinación por las máquinas, ¿no? Los poemas a las máquinas eran, no sé si les ha tocado leer, son increíbles, así como las máquinas eran unas cosas así casi vivientes que resolvían el mundo. Frente a eso empiezan a levantarse posiciones como la de Peirce, que empiezan a plantear la idea de la humanidad, la idea de no perder esta humanidad. Pero todo eso en ese momento era balbuceo, esquema. Por otro lado, también estaba en formación el psicoanálisis. O sea, el psicoanálisis estaba, Freud había escrito gran parte de sus libros, pero está emergiendo todo el psicoanálisis, las corrientes psicoanalíticas en Alemania de la pre-segunda guerra tenían mucho conflicto. Bueno, de hecho, todos los analistas, los dos analistas de Peirce, no eran analistas que estaban tan ligados a Freud, era gente que estaba empezando a apartarse. Y Peirce se comunica con todos los analistas que no siguen la corriente freudiana. Entonces, la intensidad de lo que estaba ocurriendo, la intensidad de la vida de Peirce, la intensidad de la teoría donde se desarrolla su concepción, da cuenta de un momento tremendamente difícil, yo creo, y tremendamente enriquecedor. Tremendamente difícil porque todo se estaba haciendo, y tremendamente enriquecedor porque se podía hacer. Pero se podía hacer en un contexto donde hacerlo implicaba compromiso extremo, desde las concepciones políticas que implicaba lo que era ser militante de izquierda en ese momento, desde las concepciones psicoanalíticas que iban más allá de lo que Freud podía decir, y eso le significaba que era al margen del psicoanálisis oficial. Las experiencias de vida también. Mucho se ha mencionado toda esta idea del viejo verde. Y yo, cuando ya soy viejo, me doy cuenta lo difícil que es ser viejo verde. O sea, si uno es viejo verde, lo ha hecho muy bien, digo yo, porque si la energía se ha perdido, pero él sigue con esa energía, sigue con esa capacidad, y me imagino sigue teniendo relaciones sexuales como él las tenía, bastante amplias, pero con una idea que yo creo que tenía que ver con una fuerza vital. O sea, a Peirce se le diagnosticó mucho, y bueno, y uno de los aspectos que en el libro señalan es justamente la dificultad de entender la necesidad que tenía Peirce de vivir de esa manera la vida. De otra manera, yo creo que él se hubiera muerto. O sea, yo creo que en muchos momentos Peirce se hubiera detenido y se hubiera quedado ahí. Pero persiguió,
siguió cuando su familia estaba en los campos de concentración y él fuera, siguió cuando su familia fallece, gran parte de ello, sigue cuando se queda sin contexto teórico, sigue cuando todas las situaciones están en contra, él sigue. Bueno, para eso hay que tener una fuerza muy importante. Y bueno, de repente yo creo que esa fuerza muchas veces se desborda, es imposible de contener. Yo creo que Peirce fue alguien que tuvo las dos vertientes, las dos posibilidades. Ahora, a mí me parece interesante, sobre todo para los terapeutas, pensar esto, o sea, que nosotros no somos la teoría, nosotros no somos solamente la teoría cuando trabajamos. Eso me pareció fantástico en este libro. O sea, que somos la teoría y somos nuestra historia personal y somos nuestro contexto. O sea, permanentemente estamos traduciendo la teoría que tenemos, entendiendo nuestra historia, pudiendo captar del contexto en el que hemos vivido, y con esos elementos podemos trabajar. Yo creo que este libro hace posible pensar esa línea de reflexión. Se hace posible pensar esa línea de reflexión, y no solamente en la terapia, yo creo que en el trabajo en general. O sea, nosotros no somos trabajadores teóricos en una línea, somos trabajadores que además tenemos que ver con historias, con contextos, con todo lo que nos ha tocado vivir. Eso yo creo que es muy enriquecedor en el libro. Yo creo que es bien importante que lo podamos leer, y en esa línea puede ser una mirada que se puede tener del libro, y sobre todo yo creo que reconocer la fuerza de Peirce para poder haber sido un testigo de algo que implicó mostrar cómo la vitalidad es tan importante, es tan sólida y con tanta fuerza, y que bueno, que si la finalidad a veces tiene esa fuerza como la naturaleza de destruir, como nos pasa a veces con los aluviones, es porque la fuerza tiene a veces algo incontrolable y es difícil enmarcarla, como apaciguarla. Se logra. Yo creo que Peirce nos enseña que cuando a veces eso pasa, eso también es muy fome. Muchas gracias.